El incendio de Nochebuena. El comienzo de la pesadilla. La noche del 24 de diciembre de 1945, la casa de la familia Sade, una gran residencia de 2 plantas en Fayetteville, Virginia Occidental, quedó envuelta en llamas. Era Nochebuena, y la familia había decorado la casa para la ocasión. De los 10 hijos de George y Jenny Sade, 9 estaban presentes. Alrededor de la 1 de la madrugada, Jenny se despertó con un fuerte ruido, como si algo hubiera caído sobre el techo. Poco después, el olor a humo llenó la habitación. La planta baja estaba en llamas. Despertó a su esposo, y algunos de los niños lograron escapar a tiempo. Pero 5 de ellos quedaron atrapados dentro. Maurice, 14, Martha, 12, Lois, 10, Jenny, 8, y Betty, 5, dormían en el ático y, según se informa, no podían salir. George intentó desesperadamente alcanzarlos. Corrió a la ventana lateral y rompió el cristal con las manos. Llamó a sus hijos, pero no hubo respuesta. Intentó usar su escalera, pero esta, que siempre estaba apoyada contra la casa, había desaparecido misteriosamente. Intentó llamar a los bomberos, pero la línea telefónica también estaba caída. George intentó entonces mover sus camiones para subir al tejado. Ambos, que habían funcionado perfectamente el día anterior, no llamaron. La casa se quemó por completo en unos 45 minutos. Cuando finalmente llegaron los bomberos, casi 8 horas después, no encontraron cuerpos entre los escombros sin huesos. Sin dientes. Nada. La explicación oficial fue que el incendio fue demasiado intenso. Pero la pareja no lo creyó. Jenny, quien estudió el tema, descubrió que los huesos humanos no se queman completamente en un incendio residencial. Algo andaba mal. Muy mal. Lo que parecía una tragedia empezó a apestar a conspiración. ¿Cómo pudo desaparecer una escalera? ¿Por qué no arrancaron los camiones? ¿Y por qué tardaron tanto los bomberos? Para los Sade, el incendio fue solo el comienzo de una pesadilla mucho mayor. La sospecha de que sus hijos fueron secuestrados esa noche y que alguien, o alguna organización, quería que nunca más volvieran a encontrarlos. Pistas olvidadas y pistas ignoradas. En los días posteriores al incendio, la familia Sade se sumió en un estado de confusión y angustia. Mientras los habitantes del pueblo aceptaban la tragedia como un desafortunado accidente navideño, George y Jenny no podían ignorar las contradicciones. Lo más inquietante fue la completa ausencia de restos de sus 5 hijos. El jefe de bomberos F.J. Morris afirmó haber encontrado algunos fragmentos de órganos, pero pronto cambió su versión, declarando que no se encontró nada. ¿Por qué varió la versión oficial? ¿Por qué el informe final fue tan inconcluso? Mientras tanto, vecinos y conocidos comenzaron a reportar sucesos extraños en los días y semanas previos al incendio. Un hombre desconocido apareció, preguntando por el trabajo de George y comentando fríamente que la casa de los Sade pronto se incendiaría. Otro visitante, que vendía seguros de vida, amenazó a George diciendo: «Tus hijos pagarán por lo que has estado diciendo sobre Mussolini». Esto se debía a que George era un inmigrante italiano que se oponía firmemente al régimen fascista. Las amenazas, antes ignoradas, ahora sonaban como oscuras profecías. Jenny recordó un incidente aún más extraño. Una mujer, que vigilaba la casa mientras el fuego lo consumía todo, fue vista sacando algo del jardín. Y desapareció poco después. Más tarde, un testigo afirmó haber visto cómo unos desconocidos se llevaban a los niños Sade en un coche negro la noche del incendio. Pero nadie investigó más. George incluso excavó entre los escombros de la casa con las manos desnudas, decidido a encontrar algún rastro de sus hijos. Nada. Ningún rastro. Ninguna explicación plausible. Y cuanto más buscaba, más preguntas surgían. Si no estaban en casa, ¿a dónde iban? ¿Y quién tendría motivos para llevarse a 5 niños a la vez? Las autoridades parecían desinteresadas. El caso fue rápidamente desestimado como una muerte por incendio, sin autopsias, investigaciones exhaustivas ni respuestas. Pero George y Jenny estaban convencidos de que eso no fue un accidente, fue un secuestro cuidadosamente planeado. Y el incendio se usó como cortina de humo, literalmente, para ocultar la verdad. La escalera que falta y los camiones silenciosos. Justo antes del incendio, todo en la casa de los Sade funcionaba con normalidad. La escalera de madera, que George usaba habitualmente para pequeñas reparaciones del techo, siempre estaba apoyada contra el costado de la casa. Sin embargo, cuando más la necesitaba, para llegar al ático donde dormían sus 5 hijos, la escalera había desaparecido horas después. La encontraron tirada en un barranco cercano, lejos de cualquier acceso lógico. ¿Quién la movió? ¿Y por qué? George intentó entonces usar sus 2 camiones, que estaban estacionados afuera. Intentó subirse a uno de ellos para llegar al techo.
Ambos los usaba a diario en su trabajo como transportista de carbón y estaban en perfecto estado. Pero esa madrugada, misteriosamente, a ninguno de ellos le importó. Más tarde los examinó él mismo y descubrió que los motores habían sido saboteados. La línea telefónica de la casa también estaba caída. Inicialmente, se creyó que había sido quemada por el fuego. Pero un técnico reveló que el cable había sido cortado intencionalmente antes del fuego a aproximadamente 1 metro del poste, y no dentro de la casa. El patrón de acciones, mover escalera, sabotear camiones, cortar cables eléctricos, indicaba premeditación. Alguien claramente no quería que George pudiera salvar a los niños. La investigación oficial ignoró todos estos sombríos detalles. No se realizó ningún análisis técnico de los camiones, y la línea de corte simplemente se mencionó sin mayor investigación. El informe oficial sugería que los padres estaban en estado de negación, incapaces de aceptar la pérdida. Pero George y Jenny sabían que no era así. Alguien quería silenciar a esa familia. Años después, testigos reportaron haber visto a un hombre extraño cerca de la casa días antes del incendio. Lo observaba todo, como si estuviera realizando una misión de reconocimiento. George llegó a creer que los niños habían sido sacados de la casa antes o durante el incendio, y que toda la estructura había sido erigida para ocultar plan de secuestro cuidadosamente elaborado. El reloj parado y la sombra del miedo. Durante el caos, Jenny miró el reloj de la cocina mientras intentaba despertar a sus hijos y escapar. El reloj, que funcionaba perfectamente, estaba atascado en las 12:30. Pero el incendio se registró a la 1. Este detalle se pasó por alto en el informe, pero para Jenny, fue una prueba más de que algo extraño sucedió en ese intervalo de tiempo. Con el paso de los días, surgieron historias extrañas entre los vecinos. Un conductor de autobús informó haber visto bolas de fuego lanzadas al techo de la casa de los Sade la noche del incendio. Jenny encontró un objeto metálico en el patio trasero, identificado posteriormente como granada de napalm casera, posiblemente arrojado para iniciar el incendio. La policía volvió a desestimar el informe, calificándolo de imposible. Las autoridades querían cerrar el caso, pero la familia no pudo. El miedo creció. George dejó de trabajar y se dedicó exclusivamente a buscar a sus hijos. Comenzaron a recibir conexiones misteriosas en plena noche, voces, llantos y susurros de niños. Cuando contestó, no hubo respuesta. Jenny creyó reconocer las voces, pero las llamadas nunca pudieron rastrearse. Amigos de la familia sugirieron que dejaran de investigar. Dijeron que era peligroso. Jenny empezó a recibir miradas extrañas en las calles como si la estuvieran observando. Una mujer cercana incluso dijo, será mejor que dejes de hacer preguntas, por el bien de tus otros hijos. La insinuación era clara, alguien estaba intentando callarlos. A medida que el mundo avanzaba, la casa Sade se convirtió en un santuario de misterio. Y en la mente de George y Jenny, una certeza crecía como brasas bajo las cenizas. El fuego no lo destruyó todo. Encendió algo mucho más oscuro, y posiblemente más grande de lo que nadie hubiera imaginado. La carta anónima y la foto aterradora. En 1968, más de 2 décadas después del incendio, la familia Sade recibió un sobre sin remitente, con matasellos de Kentucky. Dentro había una sencilla fotografía de un niño pequeño. En el reverso, un mensaje manuscrito, Louis Sade, con cariño, hermano Frankie, a 90132, o 90135. El detalle que dejó helada a Jenny. El joven de la foto se parecía increíblemente a Louis, uno de los niños desaparecidos. George y Jenny, esperanzados, enviaron la foto a los investigadores, pero no hubo progreso. La policía local descartó el mensaje, calificándolo de probablemente una broma cruel. Pero, ¿quién haría eso después de 23 años? Jenny, devastada, enmarcó la foto y la colocó en la repisa de la chimenea de su nuevo hogar. Miraba el rostro del joven todos los días, buscando respuestas en sus ojos. Durante los años siguientes, siguieron llegando cartas anónimas. Algunas con frases inconexas. Otras contenían amenazas veladas. Una decía, están bien, pero no pueden volver. Nunca lo entenderías. Otra afirmaba que una organización extranjera se había llevado a los niños. Los mensajes nunca pudieron rastrearse. Sin embargo, el miedo nunca los abandonó. George incluso contrató investigadores privados, quienes siguieron pistas hasta Florida, Texas e incluso Canadá. Ninguna condujo a nada concreto. Pero una pista, en particular, los cautivó para siempre. Una mujer afirmó haber conocido a uno de los hijos adultos de Sade, con otro nombre, en Nueva York. Cuando intentó acercarse a él, el hombre huyó. George viajó allí, pero no pudo encontrarlo.
La foto recibida en 1968 sigue siendo uno de los mayores enigmas del caso hasta el día de hoy. Los rasgos faciales, el parecido, el tono del mensaje, todo indicaba que alguien todavía quería comunicarse. Pero, ¿qué significaban los códigos? ¿Y quién era Frankie? La verdad parecía tan cercana. Sin embargo, tan inaccesible. La teoría del secuestro organizado. Con el paso de los años y la acumulación de pruebas, una teoría empezó a cobrar fuerza entre los investigadores independientes. Los 5 niños Sade no murieron en el incendio. Fueron secuestrados como represalia política o venganza personal. George era un inmigrante italiano, conocido por su abierta oposición a Mussolini y al fascismo. En una ciudad con muchos italianos simpatizantes del régimen, se había ganado enemigos. Algunos testigos afirmaron que la mafia italiana local podría haber estado involucrada. El objetivo: darle una lección a George por sus opiniones peligrosas. Eliminar a sus hijos, borrarlos de la historia y provocar un colapso emocional. Sería un mensaje brutal y simbólico. Otros creen que los niños fueron llevados para adopción ilegal. La Segunda Guerra Mundial había terminado meses antes, y el caos migratorio en Estados Unidos propiciaba actividades ilegales. Una red de adopción podría haber usado el incendio como fachada para desaparecer con 5 niños. La ausencia de cadáveres, la línea cortada, los vehículos saboteados y los avistamientos posteriores respaldaron la teoría. Pero si todo formaba parte de una operación organizada, ¿quién estaba detrás? ¿Y por qué nunca más se permitió el contacto? Jenny y George murieron sin respuestas. Pero hasta sus últimos días, se negaron a aceptar la versión oficial. En sus lápidas, una frase se repite: no estoy muerto, no estoy olvidado. El muro de la indiferencia oficial. Desde el principio, George y Jenny se enfrentaron a una resistencia inexplicable de las autoridades locales. El jefe de bomberos F.J. Morris no solo tardó horas en responder a la llamada, sino que también dio declaraciones contradictorias sobre lo encontrado. Primero, dijo que no había restos. Luego, afirmó haber recogido un trozo de corazón y enterrado en secreto en una caja de puros. Años después, cuando se excavó el lugar, se descubrió que solo hígado de res, un engaño. ¿Por qué? La policía, por su parte, dio el caso por cerrado desde el primer día. Nunca se abrió una investigación formal por secuestro. Nunca se emitieron órdenes de registro ni se realizaron entrevistas exhaustivas. Ninguna de las denuncias de personas sospechosas en el barrio se tomó en serio. La versión oficial fue simple y conveniente. Los 5 niños murieron en el incendio. No hay cadáveres. No hay autopsias. No hay disputas. Cuando la familia solicitó ayuda al FBI, la agencia se declaró sin jurisdicción, ya que no había evidencia de un delito federal. George escribió cartas a políticos, periódicos y programas de radio. Algunos lo apoyaron, pero la mayoría prefirió no involucrarse. La sensación era clara: alguien quería silenciar el caso y a quien se atreviera a ayudar se convertiría en un objetivo. La ciudad de Fayetteville también comenzó a rechazar a los Sade. Muchos vecinos se mudaron a otra acera. Otros guardaron silencio. Con cada nueva pista, la policía reaccionaba con desdén. Era como si una barrera invisible, compuesta por el miedo, la conveniencia y quizás la corrupción, impidiera cualquier progreso real. George incluso dijo: siento que estoy luchando contra algo mucho más grande que yo. Algo que nunca comprenderé por completo. La familia se preguntaba: ¿por qué tanto esfuerzo? Silenciar un duelo. ¿Por qué tanto miedo a reabrir un viejo caso? El muro que rodeaba la verdad parecía infranqueable. Pero los Sade nunca aceptaron el olvido. Siguieron luchando, incluso cuando todo el mundo parecía desearles que lo hicieran. Simplemente dejaron ir el pasado. La cartelera de la verdad. Un grito contra el silencio. Frustrados por la indiferencia pública y la inacción oficial, George y Jenny Sade tomaron medidas extremas. Tenían una valla publicitaria enorme instalada al costado de la carretera, cerca del nuevo hogar de la familia. Se mostraban los rostros de sus 5 hijos desaparecidos, acompañados de una desesperada súplica de información. Era una afrenta directa a la versión oficial. El cartel, en letras grandes, decía: 5 niños desaparecidos. Sospechamos de secuestro. Buscamos pistas. Recompensa de $10,000. La imagen permaneció visible para todos los que transitaban por la región durante décadas. Una herida abierta al mundo. Y una afrenta directa a las autoridades que intentaban enterrar el caso. Con el tiempo, el monto de la recompensa se incrementó a $50,000 y el mensaje se volvió más contundente: sabemos que están vivos. Alguien sabe la verdad. Los habitantes del pueblo estaban divididos. Algunos veían la valla publicitaria como un monumento a la valentía. Otros la veían como un incómodo recordatorio de un caso que preferirían olvidar.
La valla publicitaria atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales. Investigadores aficionados comenzaron a visitar el pueblo, buscando conexiones, entrevistando a antiguos residentes y revisando archivos. Aunque no se descubrió nada concluyente, el cartel mantuvo vivo el caso. Para George y Jenny, era más que una herramienta de marketing. Era un monumento a la persistencia, una manera de garantizar que el mundo nunca olvidara a sus hijos y que quien se los llevara supiera que nunca conocerían la paz. Décadas después, la valla publicitaria fue retirada, ya desgastada por el tiempo. Pero en cada grieta de ese panel yacía una historia, una herida, una lucha contra el olvido. George murió en 1969. Jenny continuó cuidando la foto de Lois en la repisa de la chimenea hasta su muerte en 1989. Pero su llanto sigue resonando. Nuestros hijos no murieron. Se los llevaron. Y alguien lo sabe. Teorías, sospechas y lo que nunca se ha respondido. El caso de los niños Sade se ha convertido en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. Con el paso de las décadas, varias teorías han surgido, hipótesis, algunas plausibles, otras casi increíbles. Entre las más discutidas se encuentran secuestro político o represalia mafiosa, debido a las opiniones antifascistas de George. Red de adopción ilegal, aprovechando el caos de la posguerra para redistribuir a los niños. Conspiración local, involucrando a vecinos, autoridades e incluso a la policía, para encubrir un crimen que se salió de control. Y teorías aún más oscuras, que involucran sectas o experimentos gubernamentales secretos. Las pruebas nunca fueron suficientes para probar nada. Pero tampoco se explicó nada. ¿Cómo dejaron de funcionar los camiones? ¿Quién cortó la línea telefónica? ¿Por qué desapareció la escalera? Y lo más importante, ¿dónde están los cuerpos? Un análisis forense reciente podría aportar respuestas. Pero los escombros quedaron enterrados hace décadas. Los testigos han envejecido. Y los archivos, muchos se han extraviado o han desaparecido. Para los niños supervivientes, el dolor de no saber nunca el destino de sus hermanos es más cruel que la certeza de la muerte. Incluso hoy, algunos creen que uno de los hijos sigue vivo, con una nueva identidad, sin saber, o quizás prefiriendo olvidar, quién es realmente. La similitud de la foto recibida en 1968 sigue intrigando a los expertos en reconocimiento facial. Con el paso del tiempo, el silencio en torno al caso no hace más que crecer. Pero cada generación de la familia Sade hereda el peso de este misterio, tratando de juntar piezas de un rompecabezas que quizás nunca estuvo destinado a completarse. El misterio que arde hasta el día de hoy. Han pasado casi 80 años desde la noche en que la casa de la familia Sade quedó envuelta en llamas. Lo que empezó como un incendio doméstico se convirtió en uno de los casos más inquietantes de la historia de Estados Unidos, envuelta en dudas, pistas falsas, omisiones y miedo. Ninguna otra tragedia familiar ha generado tantas preguntas sin respuesta. Lo que hace que el caso sea aún más inquietante es que no hay conclusión posible. No hubo cadáveres. No hubo confesiones. Nadie fue juzgado. Los 5 hijos de Sade se habían ido, y con ellos, la paz de toda una familia. Hasta sus últimos días, George y Jenny se negaron a aceptar lo que el mundo les decía. Para ellos, tus hijos no murieron. Se los llevaron. Hoy, el caso permanece abierto en los corazones de quienes lo conocen. Es estudiado por criminólogos, citado en libros de misterio y revisado constantemente en foros y podcasts. Cada vez que alguien descubre la historia, surgen las mismas emociones: ira, incredulidad, compasión y miedo. El incendio que destruyó la casa se extinguió en 1945. Pero las cenizas del misterio siguen ardiendo. El apellido Sade se ha convertido en símbolo de la lucha contra el olvido. Y la pregunta, después de tantas décadas, aún resuena. Si no murieron en el incendio, ¿dónde están?